Esto ya se veía venir. Muchos decían, como en otros casos, a Fidel tenía, por sus declaraciones, podía ser objetivo de una captura. Me detengo en él. Se le acusa hasta de falso abogado, de esto, lo otro. ¿Cómo podemos llegar a tener una credibilidad de todo esto? ¿Cómo los de la Floresta también se van? ¿Cómo UNIDEC? En fin, a quienes encontraran era un atarrayazo completo el que se está dando para tratar de callarlos, Ivania. Sí, claro que sí. Para comenzar, el testigo estrella de la fiscalía es el apoderado del empresario y el apoderado del empresario es el fiscal. Sí. Casualidades, no las creo. En segundo lugar, la pregunta sería, ¿qué proyectos habitacionales o qué gran interés tienen en esa comunidad para siempre haber utilizado la fuerza? Si ellos desde mayo del año pasado metieron con maquinaria, y ojo con eso, y lo he dicho, este empresario adquirió esa propiedad hace como 4 años. Estas personas ya tenían ese tiempo de habitar. Si él como empresario tenía conocimiento de que ese lugar está habitado, entonces él tiene que ejercer el derecho de dominio en base a una orden judicial de desalojo, pero han utilizado siempre la fuerza, aprovechándose de que la gente es pobre, de que quieren sorprenderlo por alguna situación que ignoren en las leyes o en sus derechos. Y con el caso de Fidel, es absurdo los delitos, ¿no? Fidel nunca ha dicho que es abogado. Fidel desde sus primeras entrevistas dijo que era empresario, que él por esa empresa, pues obviamente se vino en quiebra en el tiempo de pandemia y él mismo ha dicho, las deudas no se van a cárcel. El proceso de mi empresa con otras personas yo tuve que enfrentarlo de manera mercantil, no de manera penal, porque nunca hubo una estafa, porque los contratos están ahí, porque las cláusulas fueron específicas. Y él mismo ha explicado cuál ha sido su función de su empresa. Entonces, en ese sentido, que él, bajo la denuncia que hizo de torturas y corrupción al gobierno, obviamente tocó líneas sensibles, ¿no? Los expuso al sistema y el sistema, en vez de que la fiscalía retomara el testimonio de Fidel para investigar todas las muertes en centros penales y los corruptos que tienen en centros penales, obviamente lo criminaliza. Es decir, que cada vez no es porque Ivania Cruz lo dice o porque otra organización lo dice, sino que cada vez con pruebas el gobierno está quedando expuesto de que no le interesan los derechos humanos, que no le importa cuántas muertes hay en centros penales, que no le importa tener funcionarios y empleados públicos que cobren las visitas familiares. Ese es el mensaje que el gobierno está lanzando. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está desde adentro del gobierno. ¿Cómo van a combatir la corrupción si eso está desde el anillo jerárquico más arriba, que es el clan gobernado de la familia Bukele? Entonces, obviamente, esto los expuso y los dejó en evidencia. Y ahora quieren callar a Fidel Zavala, pero ahora se ven que no es tan fácil también atacar a un defensor de derechos humanos, que fue lo que Fidel se convirtió. A las personas de la Floresta, Ivania, a ellos se lo llevan exactamente por qué y qué cantidad de personas y de qué se les acusa. Bueno, habían dicho que eran 29 órdenes de captura, pero Sí. si observamos la fotografía que la misma fiscalía publicó, existen 23 personas, incluyendo a Fidel. A mi madre, por ejemplo, nunca le mostraron que había una orden de captura, también fue un oficio por allanamiento y también decía que por el caso La Floresta. Entonces, mira, en primer lugar, eh, se puede decir que a las personas se les acusa de esta de comercialización de lotificaciones y parcelas, Sí. pero para nosotros que es considerar ilógico ese delito cuando estas personas han habitado en ese lugar. No es que lo andaban vendiendo a terceras personas o que iban a hacer negocio, no. Estaban queriendo tener su derecho de posesión. Ahora, el segundo delito que se les acusa es el tema de asociaciones ilícitas y es ahí donde entra el tema de UNIDEP. Si, en qué manera quieren manejarlo. Y ojo, esto es bien peligroso, porque cuántos movimientos populares no existen en el país de Sí. hecho que no hayan estado inscritos en gobernación. Y yo lo quiero decir,
En UNIDEP, con los líderes comunales y los abogados, se hizo una asamblea y nosotros estábamos con la intención de inscribirnos porque UNIDEP nació en el 2019. Pero en aquel momento, el 2021, recordemos qué pasó. En noviembre allanaron a 7 ONGs, queriendo dañar también su personería jurídica. Entonces se hizo el estudio de parte de UNIDEP y dijo, bueno, si nos vamos a meter a utilizar casos bien polémicos y vamos a servir como defensores y como abogados en ese contexto, entonces la personería jurídica van a querer atacarla, nos van a querer quitar. Y yo me pregunto, ¿ustedes creen que nosotros estamos batallando con los funcionarios de gobierno? Voy al Ministerio de Gobernación, que es del gobierno, me van a dejar inscribir UNIDEP. No. Es ilógico, no lo iban a dejar inscribir. Entonces, no me venga ahora los funcionarios con golpes de pecho que por qué no y que aquí no. O sea, no lo iban a dejar. Entonces fue una estrategia para decir, bueno, perfecto, entonces trabajemos así. Tenemos libertad de asociación y el derecho constitucional nos lo respalda y eso no es ningún delito. Aquí es claro que quieren criminalizar la organización. Y por otro lado, hay otros delitos que amenazas, que resistencias, que poco a poco se ha venido quitando. Les dieron un sobreseimiento definitivo al señor Medardo Rodríguez y Sí. Alejandra Cañas con el tema de resistencia. ¿Y saben qué fue importante? Que la gente grabó. ¿Y saben qué fue importante? Que ese día se encontraba Fidel y no se atrevieron a quitarle los celulares a la gente. Y por eso se les expuso. ¿Por qué ese día no capturaron a Fidel? Todavía ese día, 9 de febrero, el licenciado Joya se encontraba en el país. Solo esperaron que no estuviéramos nosotros en calidad de ausentes para poder entrar. Y yo, como lo he dicho, yo les di la cara, yo les enfrenté, yo fui a la fiscalía. ¿Por qué no me citaron? En la fiscalía, si existía un malentendido con el caso Floresta, con gusto le hubiéramos dado los expedientes y explicar qué es lo que estábamos haciendo. Ahora, si vemos todo esto que está pasando, podemos decir que hay una persecución. Creo que hay elementos suficientes para entender que hay persecución contra, podemos decir nombres, Rudy, Fidel, usted, por consiguiente se va UNIDEC también. ¿UNIDEC actualmente sigue funcionando o solo queda el nombre en estos momentos? No, si su intención era desarticularlos, no iban a poder. Sí. En primer lugar, yo he sido víctima de este gobierno de persecución política desde el 2021. Así que por eso mi vivienda tenía cámaras. Por eso las oficinas también tenían cámaras. Porque nosotros estábamos preparados en una situación. Y yo te lo voy a decir claro. Qué bueno que si el objetivo de ellos era atacar a los defensores de derechos humanos o alguna organización, qué bueno que haya sido UNIDEP, porque nosotros sí estábamos preparados en cualquier ataque de una persecución. Y los expusimos y ha quedado evidencia de eso. Segundo, los líderes comunales hemos tenido reuniones y saben que con todo lo que ha pasado y ellos han visto y ven la indignación, siguen y se vienen próximas actividades de UNIDEP y están vocerías activas. No nos han, no vamos a dar un mensaje de debilidad y tampoco nos han terminado. Y dos, el licenciado Rudy, mi persona, hemos tenido reuniones con altas organizaciones defensoras de derechos humanos y lo hemos visto. Ayer Amnistía Internacional dio una acción de urgencia donde hace 13 años no lo emitía por un individuo o una organización defensora de derechos humanos. Y eso es parte de la información que nosotros le brindamos a ellos. Obviamente tú sabes que cada política de organización internacional son delicados para emitir esta situación. Pero resulta que Fidel Zavala, con todo su expediente y sus resoluciones de inocente, él ha dado entrevistas. Y yo lo dije, Fidel desde que salió no solamente lo hizo a nivel nacional, a nivel internacional. Fidel ha sido entrevistado por muchos países y por eso ahora tenemos moral y ellos conocen el expediente de Fidel. No es que se están dejando ir por lo que nosotros estamos diciendo. Ellos tuvieron la documentación del expediente de Fidel. Fidel siempre iba acompañado con su expediente a cualquier entrevista para decir, miren, aquí está mi resolución. Entonces, en ese sentido, vienen otras dos iniciativas, te comento, a nivel internacional, que Sí. estos días se van a dar a conocer de las reuniones que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, UNIDEP ahora tiene mucho más trabajo. Y ojo con esto, no solo por las personas que representamos, tenemos más trabajo porque no vamos a permitir que otra organización le pase lo mismo que le pasó a UNIDEP. Ahora, quisiera comprender algo por
muchas personas se descontextualizan de repente. Cuando mencionan que Fidel Zavala es vocero de UNIDEC, ¿él es miembro de UNIDEC o es protegido de UNIDEC? Mira, en un primer momento era protegido de UNIDEC, porque él hizo la denuncia en su calidad de ciudadano, se Sí, expuso y nosotros hicimos una solicitud a la Comisión Interamericana para protegerlo. De cara a que nosotros también como unidad estábamos liberando a personas víctimas del régimen de sección y se hizo una asamblea, ahí en la misma, la mayoría, si aquí es porque no mandé uno o dos, no, ahí había una decisión colectiva, lo nombró como vocero de las capturas arbitrarias. Por eso es que Fidel en las horas de la mañana estaba en la PDH porque considerábamos captura arbitraria el de el señor Medardo y el de la sí. señora Alejandra. Entonces se convirtió obviamente en esa vocería. Y precisamente, como dice el cargo, nada más era para la opinión pública. Fidel no elaboraba escritos, eso lo hacían los abogados. Él nada más tenía la vocería. Y lo vuelvo y lo repetimos, para ser defensor de derechos humanos no es necesario ser abogado. Para hacer una vocería no es necesario ser abogado. Y no hay ninguna tan sola entrevista que digan que Fidel se hacía pasar por abogado, y mucho menos en las comunidades. Ahora, con esto se desvirtúa completamente que, porque a él se le está acusando de ser abogado, de un falso abogado, o sea, con esto se desvirtúa completamente. Como usted menciona, Claro que para sí. defender los derechos humanos no es necesario ser abogado. No. Y se tiene que basar, obviamente, el equipo jurídico que dé la representación, se tiene que basar al artículo de la Constitución donde prevalece también como instrumentos internacionales que también son leyes de la República y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de Derechos Humanos, ahí se manifiesta que cualquier persona puede ejercer esa función. Así que, por lo tanto, hay también pruebas de sobra en todas las entrevistas que se puede hacer un análisis dentro del proceso que a dónde es que se dijo que era abogado. Y ojo, hay algo bien importante. Si hablamos del caso La Floresta, Fidel solamente fueron como a dos visitas y en esas dos visitas las reuniones eran al aire público. Es decir, no en una casa encerrada. Es decir, cualquier persona se podía enterar lo que se le estaba asesorando ahí a la gente y le estábamos ayudando a que se empoderaran de sus derechos.